Vamos a estudiar ahora el capítulo 22 del libro de Joshua. Leemos. Entonces llamó Joshua al Rubení y al Gadí y a la media tribu de Menashe y les dijo: ustedes han guardado todo lo que les ordenó Moshe, el siervo de Adonai. Asimismo, han obedecido mi voz en todo lo que les he ordenado. No han abandonado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, sino que han cuidado de guardar el mandamiento de Adonai vuestro Elohim. Entonces ahora que Adonai vuestro Elohim ha dado descanso a vuestros hermanos como les habló, vuelvan a ir a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión que les dio Moshe, siervo de Adonai, allende del Jardín. Solamente guardarán mucho a fin de cumplir el mandamiento y la ley que les ordenó Moshe, siervo de Adonai, de amar a Adonai vuestro Elohim e ir en todos sus caminos y guardar sus mandamientos, allegándose a él y servir a él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces los bendijo Joshua y los envió. Y ellos se fueron a sus tiendas. A una mitad de la tribu de Menashe le había dado Moshe herencia en el Bashán, mas a la otra mitad le dio Joshua con sus hermanos en esta parte del Jardín, hacia el occidente. Y también cuando Joshua envió a estos a sus tiendas, los bendijo y les habló diciendo: vuelvan con grandes caudales a vuestras tiendas, y con muchísimo ganado, con plata, con oro, con cobre, con hierro y con muchísima ropa. Repartan pues con vuestros hermanos los despojos de vuestros enemigos. Entonces los Bené Reubén y los Bené Gad y la media tribu de Menashe se volvieron y se fueron de los Bené Israel de Shiloh, que está en la tierra de Canaán, para irse a la tierra de Gilad, la tierra de su posesión, de la cual ya había tomado poder, por orden de Adonai, por conducto de Moshe. Cuando llegaron a la zona del Jardín, que estaba en la tierra de Canaán, los Bené Reubén, los Bené Gad y la media tribu de Menashe edificaron allí un altar junto al Jardín, un gran altar para ser visto. Entonces los Bené Israel oyeron decir: he aquí que los Bené Reubén, los Bené Gad y la media tribu de Menashe han edificado un altar enfrente de la tierra de Canaán, en las comarcas del Jardín, en la orilla que es de los Bené Israel. Cuando lo oyeron los Bené Israel, toda la congregación de los Bené Israel se reunieron en Shiloh para subir contra ellos en guerra. Entonces los Bené Israel enviaron a los Bené Reubén, a los Bené Gad y a la media tribu de Menashe en la tierra de Gilad, a Pinjas ben Cohen Elazar, y con él 10 príncipes, habiendo un príncipe de casa paterna por una de las tribus de Israel, y eran ellos todos jefes de sus casas paternas entre las familias de Israel. Y estos fueron a los Bené Reubén, a los Bené Gad y a la media tribu de Menashe en la tierra de Gilad, y hablaron con ellos diciendo: así ha dicho toda la congregación de Adonai. ¿Qué traición es esa que han cometido contra el Elohá de Israel, para apartarse el día de hoy en pos de Adonai, edificando un altar para rebelarse contra Adonai? ¿Acaso nos han sido pequeña la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos purificado hasta el día de hoy, aunque hubo estrago en la congregación de Adonai? Para que ustedes también se vuelvan hoy de pos de Adonai, porque así, rebelándose ustedes hoy contra Adonai, va a suceder que mañana contra toda la congregación de Israel será la ira. Mas si les parece inmunda la tierra de vuestro dominio, pásense a la tierra de la posesión de Adonai, donde está el Mishkan de Adonai, y tomen posesión en medio de nosotros, mas no se rebelen contra Adonai, ni se rebelen contra nosotros, edificando un altar aparte del altar de Adonai, nuestro Elohim. ¿Acaso no cometió Achan ben Serach violación en el anatema, y sobre toda la congregación de Israel recayó la ira? Pues aquel hombre no pereció solo él con su iniquidad. Entonces respondieron los Bené Reubén, los Bené Gad y la media tribu de Menashe, y dijeron a los jefes de la tribu de Israel: Elohim Todopoderoso Adonai, Él sabe, e Israel, Él también sabrá, si ha sido una rebelión o si una traición contra Adonai, que tú no nos salves hoy. Si nos pusimos a edificar el altar para apartarnos en pos de Adonai, o si para ofrecer sobre él holocaustos o presentes, o si para ofrecer sobre él sacrificios pacíficos, que Adonai mismo nos pida cuenta de ello. Sino al contrario, fue por cierta preocupación que hicimos esto, diciendo: tal vez el día de mañana vuestros hijos hablarán a nuestros hijos diciendo: ¿qué tienen ustedes que ver con Adonai, el Elohá de Israel? Porque Adonai ha puesto el Jardín como límite entre nosotros y ustedes. Los Bené Reubén, Bené Gad, ustedes no tienen parte alguna en Adonai. Así vuestros hijos podrán hacer que dejen nuestros hijos de temer a Adonai. Por lo cual dijimos: pongámonos a edificar un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino en testimonio entre nosotros y ustedes,
y entre nuestros descendientes después de nosotros para realizar el servicio a Adonai delante de él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas pacíficas. Y no podrán decir vuestros hijos el día de mañana a nuestros hijos, no tienen parte en Adonai. Por tanto dijimos, será pues, si el día de mañana dijeren esto a nosotros o a nuestra descendencia, entonces responderemos. Vean pues el modelo símil del altar de Adonai que hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni para sacrificios, sino en testimonio entre nosotros y ustedes. Indigno es para nosotros rebelarnos contra Adonai, ni que nos aportemos hoy de en pos de Adonai, edificando altar para holocaustos y para presentes y para corbán, shelamín, aparte del altar de Adonai nuestro Elohim que está delante de su tabernáculo. Y cuando el Cohen Pinjas y los príncipes de la congregación, los jefes de los millares de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los Bene Reuben y los Bene Gad y los Bene Menashe, les pareció bien. Y Pinjas, Ben Cohen Elazar, dijo a los Bene Reuben y a los Bene Gad y a los Bene Menashe: hoy sabemos que Adonai está en medio de nosotros, puesto que no han cometido tal traición contra Adonai, por lo tanto salvaron a los Bene Israel de mano de Adonai. Entonces Pinjas Ben Cohen Elazar y los príncipes se volvieron de la reunión con los Bene Reuben y los Bene Gad y de la tierra de Gilat a la tierra de Kenán, y a los Bene Israel, y les trajeron respuesta. Ya pareció bien la cuestión a los Bene Israel, y bendijeron a Elohim los Bene Israel, y no trataron más de subir contra ellos en guerra para asolar la tierra en donde habitaban los Bene Reuben y los Bene Gad. Y los Bene Reuben y los Bene Gad llamaron al altar testimonio entre nosotros de que Adonai es Elohim. Muy bien. Capítulo 22, bastante extenso, pero va a tratar de un tema muy importante, ¿cierto? Ya se ve. Entonces ya habíamos hablado acerca de la distribución que se da de la tierra. Cada vez que había una reunión en el pueblo de Israel, siempre el centro neurálgico de todo se va a dar en Shiloh. Shiloh es el lugar en donde, como está el Mishkan, entonces está la Shejinah, está la presencia divina, está Hakadosh Baruj Hu. Entonces toda reunión se va a dar allí. Y desde allí Yehoshua repartió la tierra, y desde ahí Yehoshua conquistó la tierra. Y con esto se sabe que la orden viene de parte del cielo, porque están delante del altar, que está en Shiloh. Ahí permaneció por muchos años. Allí también, ya reunidas las 12 tribus, va a enviar Joshua a las 3 tribus que les corresponde esta tierra que les heredó Moshe Rabén. O sea, cuando los envía, les recuerda, uno, el mensaje de Hakadosh Baruj Hu, el mensaje de Hakadosh Baruj Hu, que no se olviden de él, un solo mandamiento, porque la Torah en realidad solamente nos ordena un solo mandamiento: amar y servir a Hakadosh Baruj Hu, el cual está dividido en muchos mitzvot, que nosotros conocemos como 613, pero la Torah en realidad es un solo mandamiento, el cual encierra 613 puntos que obedecer. Pero es amar a Kadosh Baruj Hu. Esto le recuerda a Joshua. Los envía con muchas riquezas, las cuales fueron conquistadas y tomadas cuando conquistaron estas tierras. Ya ellos tenían aquí esta tierra, pero también tenían que apoyar a sus hermanos para conquistar esta parte de la tierra. Eso ya lo vimos. Entonces, ahora que ya regresaban, las riquezas de este lugar, también lo que les corresponde, se lo llevaron. Se llevaron entonces el mensaje de Hashem, las riquezas y la bendición de Yehoshua. Dice, vayan ustedes con la bendición. O sea, cuando estas 3 tribus, Reuben, Gad y la media tribu de Menashe, vuelven, colocan por aquí, aunque estoy dibujando aquí, colocan por aquí un altar similar al que está en Shiloh, lo cual causa ciertas confusiones. Ellos lo hicieron como un testimonio, pero cuando se mira esto, el resto de las tribus
observan que ya una ocasión hubo una anatema, es decir, algo que no es de acuerdo a lo que dice la Torah, sobre todo que Joshua le acababa de hablar acerca de este tema a ellos. Entonces decía, me parece que esta acción no es una acción correcta, y ya en el pasado hubo una acción semejante, la de Acán, cuando se trató de conquistar la tierra de Jai, después de Jericó, donde se había dicho que no debieran tomar de ciertos elementos, y los tomaron. Entonces, a causa de él, de ese hombre que tomó, muchos hombres en la siguiente batalla perdieron la vida. Entonces fue un castigo. El error fue de uno solo, pero el castigo fue en general para todo Israel. Entonces, como aquí, ya esto lo sabemos. Todo lo que pasa a un individuo, todo lo que realiza un solo individuo de Israel, un solo miembro del pueblo de Israel, nos afecta a todos, porque somos un solo pueblo. Esto es lo que nos está diciendo la Torah aquí en este texto. Entonces, cuando se realiza esta acción, se reúnen estos 10 príncipes del pueblo para poder ir a entrevistarse. Lo hacen en Shiloh, otra vez, siempre Shiloh, porque ahí está la Shejinah, la presencia divina, ahí están los Kohanim, ahí están las autoridades. Y desde allí se hace la comisión para ir a entrevistarse. No van a pelear, van a resolverse a través del diálogo, van a comunicarse. Y ahora les digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ustedes pusieron este altar, sino que nosotros ya tenemos un altar de este lado de la tierra que Akadosh Baruj Hu nos ha entregado? Dice, si ustedes están haciendo eso por rebelarse contra Akadosh Baruj Hu, les pedimos por favor que no lo hagan. Si ustedes piensan, están hablando sus príncipes, si ustedes piensan que los estamos apartando de nuestro pueblo, porque ustedes viven de este lado del Jardín, es decir, hay una división natural, un río, los divide de este lugar, de este. Entonces, al haber una división natural, pudiéranse sentir separados de esta nación. Entonces dicen, no, si ustedes tienen ese problema o complejo, decidimos, fíjense lo que decidimos, decidimos que ustedes se vengan de acá y tomen propiedades en medio de nosotros. Lo más importante es la unidad. No importa que pierdan ciertas posesiones materiales. La actitud, si ustedes están pensando que por eso nos vamos a apartar, no es así. Porque aquí todos somos uno. Entonces, recuerden que cuando ya esto se sucedió, que se apartaron unos y fuimos condenados todos, entonces desde ahí se ve que el pueblo de Israel es solo uno. La acción de uno llega a lastimar o lesionar a todo el resto del pueblo. Ya habiendo pasado esto, se lo hacen saber. Así que resuelvan. Estos 3 pueblos hablaron, estas 3 tribus hablaron y dieron a conocer las razones de por qué hicieron el altar aquí. Y las razones del altar eran precisamente, pensaron en el futuro. ¿Qué pasa? Ellos piensan, nosotros sabemos que fuimos, nosotros supimos que volvimos, pero nuestros hijos van a olvidar los acontecimientos de este tiempo, de esta época, y tenemos una barrera natural que nos pueda separar. Puede que se sientan separados ellos o puede que nos quieran separarlos de este lado. Entonces, ponemos un testimonio para que cuando las personas, cuando nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos se pregunten ¿por qué está este monumento aquí? Esta réplica del altar, ¿por qué está aquí? Está aquí para testimonio de que somos el mismo pueblo de este lugar, que aquí es donde nosotros debemos de realizar nuestros sacrificios y ofrendas, y que no somos un pueblo aparte. Es un testimonio para nosotros y para ustedes de que somos parte del mismo pueblo. Entonces, esta es la forma en la que lo resolvieron. Pues hay una aparente división natural, algo que sí puede llegar a ocurrir, algo que sí puede llegar a suceder. Tanta fuerza tuvo este pacto hecho, que más adelante vamos a ver cómo ocurre una división en el pueblo de Israel. Pero no es una división entre esta porción y esta porción. Es una división
que se va a dar aquí, entre esta y esta, gracias a este pacto. Hablando se entiende la gente, aclarando la situación. Fíjate, llevaron a cabo una acción. Ellos llevaron a cabo esta acción con una intención, ¿correcto? Pero estos entendieron tal acción de otra forma, ¿correcto? Los de este lado entendieron esta acción de una forma y los de acá lo hicieron con otra intención. Esto suele ocurrir muchas veces. Esto sucede por las relaciones que tenemos con las demás personas, las relaciones personales. Podemos realizar un acto, pero puede ser entendido de forma distinta. La mejor forma es siempre entrar en un diálogo. Bueno, ¿por qué hiciste esto? Y entonces el otro va a decir por qué lo hizo. Todos contentos. Hablaron la verdad y la verdad. Se entendieron. Te digo, es este medio de comunicación, la comunicación es tan importante que no provocó una división entre estos y estos. Históricamente no se provocó una división por el pacto realizado entre estos lugares. ¿Entiendes? Entonces aquí aprendemos algo. La convicción del pueblo por mantenerse unido y la forma importante de poder siempre explicar y explicarnos por qué nosotros realizamos tales acciones en la vida y darle oportunidad a los demás a que expresen por qué reaccionaron de tal o cual forma, de tal o cual manera. Es importante aclarar cada uno de los actos, porque uno puede actuar de forma distinta a otro y puede entender los actos de forma distinta. La mejor forma de comprenderse a través del diálogo. Entonces el diálogo es muy importante para comprenderse. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.